el principio de legalidad funciona de otra manera. Primero por la costumbre y después por el tratado internacional. Por otro lado, ¿estos crímenes serán prescriptibles? Dice no el derecho internacional, porque esto es claro, hay situaciones, hay hechos concretos que una sociedad decide perdonar o olvidarlos si en determinado tiempo no se los persigue. Por ejemplo, si a mí me persiguen por homicidio, porque liquidé a uno de ustedes porque me respondió en el examen de una manera horrible. Bueno, lo liquidé, me buscan, no me encuentran. Pasaron 25 años. Si el máximo por mi delito es 25 años, yo después puedo decir, ya está, no me persigan más, porque el Estado no fue competente durante 25 años para agarrarme, esto ya prescribió. La sociedad no quiere que a la gente se la persiga por un tiempo indeterminado. Esto está bien para ciertos delitos de orden interno. El mismo Zaffaroni dice que hay hechos que la comunidad no puede olvidar, como por ejemplo los delitos de lesa humanidad, que son generales con motivos de odio, raza, religión, en función de un hecho global que es la persecución en masa. Esos delitos no pueden ser olvidados. Por eso, en general, aunque Videla quisiera decir que estaban prescritos, esos hechos no prescriben. Yo les cuento porque cuando se le imputa a alguien un delito de lesa humanidad, ya está en otro ámbito. Fíjense, la calificación de los delitos contra la humanidad o lesa humanidad ya no depende de cada Estado. O sea, si el gobierno argentino no hubiera puesto la desaparición de personas como un hecho punible, no importa, porque el derecho internacional ya lo legisló. Bien, entonces, esto depende de los principios de la costumbre internacional. Y respecto de estos peculiares delitos, las normas que integran el derecho internacional de los derechos humanos son perentorias dentro del orden jurídico internacional y limitan la facultad de los estados. O sea, mucho más cuando la Argentina le dio jerarquía constitucional a estos instrumentos. Entonces, el principio que dice que estos hechos aberrantes no se pueden cometer es una condición necesaria para mantener el orden democrático y la pacífica convivencia de las naciones. Por eso estos delitos aberrantes no prescriben, porque el derecho internacional dice no se puede mantener la convivencia pacífica de las naciones si nosotros no perseguimos estos hechos. Por eso los genocidios, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra afectan el bien común de la comunidad internacional. Si querés, Soraya, ahora sí podés poner la otra filmina. El principio del derecho internacional que dice que bajo determinadas circunstancias los representantes de un Estado son protegidos, no se aplica cuando los actos son condenados como criminales por el derecho internacional. Esta es jurisprudencia del caso Pinochet. Por más que seas un presidente, un expresidente, no podés alegar tu condición de funcionario para no ser perseguido. No hay ninguna regla del derecho internacional que prohíba que se juzgue a un nacional extranjero por un delito fuera de su frontera. Y acá una cuestión diciendo, los genocidas argentinos, si no eran juzgados, porque nosotros tuvimos un momento en que con las leyes de obediencia de vida y punto final, se limitó la persecución de militares, porque se dijo que iban a perseguir hasta las cabezas de estos delitos y no a los inferiores de grado de coronel. En muchos otros países no les convenció eso y decía, hay que perseguirlos. Entonces, ¿qué pasaba? Los militares argentinos estaban condenados a vivir en Argentina mientras estuvieran vigentes esas leyes, porque salían del país y los iban a buscar. Entonces, ¿por qué nosotros tendríamos que aceptar el juzgamiento de otro país a un presunto delincuente de un hecho de que nosotros decidimos perdonar? Porque nosotros tenemos un artículo que es el 116 de la vieja Constitución, el 118 de la Constitución vigente, que dice que todo
extranjero que cometa un delito de lesa humanidad contra un ciudadano argentino puede ser juzgado por argentinos y el Congreso determinará en qué lugar deberá ser juzgado. Entonces, si nosotros pusimos en la Constitución que podemos juzgar extranjeros que cometan delitos de lesa humanidad contra argentinos, ¿cómo no va a poder juzgar un tribunal o un juez extranjero a un argentino que comete estos delitos contra extranjeros? Esto estaría entonces, digamos, resuelta la situación. Si por favor podés cambiar, Sori, vemos lo que viene ahora. Ahora acá, bueno, lo van a ver mejor cuando yo ya les mandé estas filminas a sus respectivos archivos para que lo vean. Tenemos un hecho esencial que es el primer círculo, que son los hechos aberrantes que cometieron en la dictadura argentina entre el 76 y el 83. Asesinatos, torturas y desapariciones de personas. Un círculo superior marca dos hechos. Un hecho auspicioso, que fue el juicio y condena a las cabezas de las juntas militares durante el gobierno del presidente Alfonsín, por parte de la Cámara Federal de Apelaciones de Capital, después de un proceso bastante complicado, donde fíjense el miedo que tenían en el gobierno argentino, que todas las constancias de ese juicio están hoy depositadas en Suecia, porque Alfonsín temía un golpe militar que destruyera todos los elementos del juzgamiento. Es que era la primera vez en la historia universal que un presidente juzgaba, o sea, el presidente, no, los jueces de la gestión de ese presidente, juzgaban a las juntas militares que anteriormente habían estado en el poder. No muchos años después, sino inmediatamente después. Digamos, cuando los represores eran bravos y tenían mucho poder remanente. Claro, ese hecho auspicioso después se vio limitado con las dos leyes de perdón. Una fue obediencia debida, que el Congreso de la Nación, en el mismo periodo del gobierno de Alfonsín, dijo que todos los que habían cometido, que se les imputaba estos hechos, que eran de coronel para abajo, habían obedecido órdenes y no podían ser imputados. Porque el criterio que tenía Alfonsín es que la reconciliación se iba a producir solo si se condenaban las cabezas de la represión, ya sea Videla como a Firmenich, pero no todos los que venían abajo porque iba a ser imposible. De todas maneras, los jueces no estaban conformes con eso y habían seguido juzgando y procesando a todos los militares. Por eso Alfonsín tuvo que mandar a hacer al Congreso la ley de punto final, que dijo, si hasta acá, hasta 120 días después del día de la fecha, no procesaron y no indagaron, ya quedan afuera del procesamiento. En realidad habían sido leyes de una amnistía encubierta. La de obediencia debida mal hecha, porque solamente en un caso concreto un juez puede decir si hubo o no obediencia debida viendo los hechos, no general para todos, porque a veces hay obediencia debida y a veces hay complicidad cuando se cometen estos hechos. Y la de punto final era claramente una amnistía encubierta, que son dos leyes que después tuvieron una situación que les voy a contar. Ahora lo que les quiero decir, después de este hecho tan auspicioso que suponía cerrar la tesis de Alfonsín, condenamos las cabezas, pero perdonamos a ciertos militares inferiores para generar la pacificación. Estas eran ideas textuales de Nino, con la cual muchos de nosotros la verdad que no estábamos de acuerdo. Hay que reconocer que Alfonsín esa idea la tenía desde que hizo su plataforma política, ¿no? Y no desde Semana Santa, como dicen algunos, que ahí nacen las dos leyes. En fin, pasado esto, tenemos dos hechos terribles, que son una vez que finaliza el gobierno de Alfonsín, el presidente Menem indulta a las cabezas que habían sido condenadas. Por lo tanto, no teníamos a nadie preso, ni a los cabecillas que quería Alfonsín, ni a los que él había mandado hacerles punto final y obediencia debida. O sea, estaban transitando en la calle represores y reprimidos al mismo tiempo. Claro, después tuvimos
una serie de hechos de la mayor importancia. La primera, la reforma constitucional de 1994. Genera el artículo 36, que es el de defensa del orden constitucional y la vida democrática, que dice que estos delitos aberrantes son imprescriptibles y que los cometan tienen la pena más importante que ha registrado nuestra historia penal, que es la de los traidores a la patria. Además de esta reforma de 1994, porque antes en un caso que fue bastante conocido, llegó a la corte cuando uno de los represores le habían impugnado las leyes de obediencia de vida y punto final, pero la corte había dicho esa ley de obediencia de vida y punto final fue dictada por el Congreso argentino, entonces no se la puede cuestionar. Pero pasado el tiempo, nosotros después de darle jerarquía constitucional al Pacto de San José de Costa Rica y por lo tanto a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la Corte Interamericana dice que los hechos aberrantes, en un caso que se llamó Barrios Altos de Perú, los hechos aberrantes no pueden ser objeto ni de amnistías encubiertas, o sea que ya la Corte Interamericana cuestionaba las leyes de obediencia debida y punto final. Y la Corte Suprema Argentina, posterior a la reforma, que es la Corte Suprema del gobierno de Kirchner, declaró la inconstitucionalidad de las dos leyes de obediencia debida y punto final. Por eso digo que la reforma constitucional y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación permitió, a partir del año 2003, recuperar el tiempo en esta materia. Y después tuvimos unos retrocesos con la jurisprudencia reciente del año 2017, que yo les voy a comentar después. Pero esto creo que es un elemento que les va a resultar interesante para ver cómo fue el desarrollo. Yo ahora, si pasamos a la que viene, vamos a ver dos pronunciamientos. Uno, Arancibia Clavel, y otro que vamos a ver después, que es donde la Corte define por qué estas dos leyes son inconstitucionales. Y me parece muy importante que ustedes las recuerden conmigo, sin perjuicio de que después tienen estos elementos para ir viéndolo en su casa. Pásame el próximo. Acá yo les doy una sucesión de todos los presidentes por los cuales transitó la problemática de los derechos humanos, ¿no? Y cada uno tuvo sus puntos buenos y sus puntos malos. Ya les conté lo de Alfonsín, lo de Menem, de la Rúa era muy favorable al perdón, Kirchner tuvo una reivindicación, aunque olvidándose de lo que había hecho en su momento Alfonsín, y en el caso de Macri, se produjo una de las jurisprudencias de gran retroceso de nuestra Corte, ¿no? Sobre la cual después en unos momentos vamos a hablar. Pero vamos a estos dos casos que son los que me interesan. Pasá por favor, Sori, a la que viene. El caso Arancibia Clavel se trató de un hecho, de un asesinato que se había producido de un general Prats, que en vinculación con el Plan Cóndor, donde habían decidido matar por un atentado a un militar que era contrario a Pinochet. Y una de las personas que habían estado en ese hecho estaba en Argentina cuando es capturado. Estamos hablando de Arancibia Clavel. Cuando el caso llegó a la Corte, hubo un problema procesal. El agravio que decía que estos delitos son imprescriptibles, el fiscal, que era el procurador general, no había mantenido ese agravio. Ustedes, si no saben ahora, lo van a aprender después. Los agravios constitucionales tienen que ser mantenidos en todas las instancias. Entonces, se había mantenido en todo momento el tema de que el fiscal decía, lo primero que tenemos que evaluar acá, estos delitos son imprescriptibles, aunque se hayan cometido hace 30 años. Bueno, resultó que el fiscal se olvidó de mantener ese agravio, que era fundamental para mantener la causa. Y después sobre el fondo de la cuestión había dos cuestiones, ¿no?
Primero, Arancibia Clavel lo imputaban de ser parte de una asociación ilícita, que él, junto con los que estaban en Chile, se habían asociado para cometer delitos indeterminados, entre otros matar al general Prats. Claro, el delito de asociación ilícita puede ser considerado como un crimen de lesa humanidad, porque si ustedes ven en el Código Penal argentino, la asociación ilícita es un delito independiente. No solamente cuando un grupo de personas, 3 o más, se junten para cometer delitos indeterminados, cometen asociación ilícita, pero esa asociación ilícita, cuando 3 o más se juntan para cometer genocidio, por ejemplo, es una primera duda. Y después, ¿podemos aplicar retroactivamente la Convención Internacional que dice que estos hechos son imprescriptibles? Cuando Argentina en época de Videla y en época de Prats y en época de Arancibia Clavel no había avalado esta convención, lógico, si estaba la dictadura. Bien, con esas dudas se empiezan a trabajar los temas de fondo en el caso que estuvo bien trabajada. Por favor, Sori, la tenemos secretaria de lujo, la doctora Char. Da sus clases, nos asiste, menos mal que la tenemos. En fin, ¿qué dicen Zaffaroni, Hayton, Petrarchi, Vázquez y Bogiano? La prescripción de la acción penal es una cuestión de orden público. Entonces, aunque no la haya presentado el procurador general, nosotros sí la tenemos que aplicar, la vamos a aplicar igual. Dice, la omisión de su consideración puede comprometer, dice la Corte, la responsabilidad del Estado argentino frente al orden jurídico interamericano. Claro, porque si nosotros no tomamos ese agravio, ese caso iba a llegar a la Corte Interamericana y nos podían condenar. Y aparte, dice la Corte, el tribunal que había entendido antes, que era la casación, ya había tratado esta cuestión de la imprescriptibilidad, que es una cuestión federal. Y por eso esto basta para habilitar a la Corte Suprema. ¿Qué les puedo decir yo acá, muchachos? Bueno, acá la Corte tomó una decisión política y no jurídica. Primero, porque uno no puede tomar en consideración un agravio que el fiscal se olvidó cuando voy a resolver en contra del imputado. Porque la Corte, después de decir esto, después de decir que la prescripción de la acción penal es una cuestión de orden público, resuelve la cuestión diciendo no hay prescripción y yo lo condeno a Arancibia. Entonces nunca en la historia de la Corte se había tomado un argumento no esbozado por el fiscal para condenar a un imputado, ¿no? Pero bueno, la cuestión era política y ya todo el mundo, en todos los países del mundo, se tenía en claro que la prescripción no necesita ser alegada para ser tratada. Bien, pero ahí hay una especie de, ¿cómo les puedo decir? Zona gris, ¿no? Que bueno, también fue muy importante en la resolución de ese momento. Vamos a ver cómo sigue la cosa. Oh, Por le favor. aviso por las dudas, le quedan 5 minutos. Bueno, vamos a tratar de ir rapidito. Bueno, pasame a la que viene. ¿Qué es esto de la asociación ilícita? La idea es que la Corte dice, sí, la asociación ilícita en común no es un hecho de lesa humanidad, pero cuando la asociación ilícita es una confabulación para cometer delitos de lesa humanidad, puede ser tratada como de lesa humanidad. Ese argumento es convincente, es importante. Por favor, y después, ¿es imprescriptible la asociación ilícita para cometer delitos de lesa humanidad? Sí, son crímenes que no han dejado de ser vivenciados por la sociedad entera, dada la magnitud y significado. Estos delitos son generalmente realizados justamente por las agencias estatales encargadas de su persecución. Así que es claro y es justo que estos delitos no prescriban. Bien, ¿podemos aplicar retroactivamente la Convención Internacional de Imprescriptibilidad? Sí, porque antes de la Convención estaba la costumbre internacional que ya había dicho, fíjense,
el orden público internacional nos hace notar que había un genocidio armenio, un hecho aberrante de los nazis, unos hechos de Ruanda, y la costumbre internacional había aceptado ese hecho como delito aún antes de la firma de la convención. Por favor, dale. Esta imprescriptibilidad de los delitos, ¿por qué está dada? Por la costumbre internacional. Bien, y en época que operaba la DINA exterior, que era como la CIDE chilena, y se comprometió con el asesinato de Prat en el 74, ya existía la costumbre internacional de perseguir de este tipo de delitos en forma imprescriptible. Se usó el argumento que es el primer argumento que yo les expliqué. Vamos ahora al segundo caso, que es el caso Simón, que es muy importante. También en este caso ya no se habla de la prescriptibilidad o no de los delitos, se habla de qué pasa con las leyes de obediencia debida y punto final. Pasame al que viene. El voto en este caso tan importante fue dictado por una mayoría de 7 con una disidencia nada más de Fay, que la disidencia es fundada pero no compartida, por lo menos por mí. Esa disidencia tuvo algo de bueno, que fueron 7 jueces que votaron la misma cuestión, pero tuvo de malo que los jueces tuvieron la soberbia de hacer cada uno su voto. Para darle más polenta al voto, tendría que haber sido un voto único firmado por los 7. Pero cada uno quiso decir sus cosas y llegaron a la mayoría, pero cada uno según sus argumentos, conforme su voto. Entonces, la mayoría de 7 votos, Petracchi, Bogiano, Maqueda, Zaffaroni, Hayton, Lorenzetti y Argibay contra la disidencia de Fay. Con este fallo, el tribunal habilitó el inicio o reapertura de los procesos penales a aquellos que habían sido oportunamente beneficiados por la amnistía implícita que implicaba estas dos leyes que ahora estaban declaradas inconstitucionales. Por favor, seguime. Ahí está. Hay una coincidencia en que estos delitos que se investigaban, desaparición de personas, son crímenes de lesa humanidad. Y esta categoría delictiva no puede ser amnistiada justamente por las leyes de obediencia debida y punto final. A ver, Soraya, si llegamos con los minutos que nos quedan pasar. La declaración de inconstitucionalidad de estas leyes, mucho después que la Corte las había avalado en el caso Camps, que yo le había contado, que se invocó ahora una normativa de derecho constitucional, tiene una adecuada formulación y vigencia. Muchos dicen, si en el caso Camps la Corte había dicho que estas dos leyes eran válidas, es un horror jurídico cuando años después se diga que